No, no, dale. ¿A ti te han llegado guías, Yaraví? Ninguna todavía. Ninguna. Oh, A mí me han Del llegado, primer nivel B, nada. a a mí ver, me llegó la de Abel y de otra niña, nadie más. esta. Ajá. ¿La tal cómo? Las reglas de la sala. Ya, súper. Decir hello, saludar y despedirse. Ay, qué Aquí fue donde me Levanta la mano para hablar. Exacto. Después dice ¿qué? Permanecer, no. Sentarse derecho, ¿puede ser o no? ¿Dónde? Levantarse, hacer silencio, Trabajar en pareja o grupos. trabajar en así, prestar atención, Elegir un Sí. compañero. claro, no usar el teléfono en la sala, No llegar tarde. exacto, ser Respetuoso. No respetuoso, comer en clase. no comer en clase, como yo, no usar audífonos, Sí. por ahí, ¿sí? Está Faltó lindo. una keep de Classroom, ya, muy bien, Sí. está bien Y ahí. Yo Súper. puedo hacer un comentario. ¿Ya? Yo le pondría algún dibujito o algo. Le falta Un dibujo. una imagen. Sí, un dibujo. En ese espacio que te quedó ahí, como al medio de tu póster, ahí puedes hacer un dibujo de un estudiante en una sala o... Bueno, mira, yo pensé que como no es primaria, no necesitaría un dibujo o algo. No, pero igual, No, eso aplica para todos los cursos. para todos, sí, para todos. Hola. Bueno, de todas formas ya yo envié la guía, así que, envié el póster, así que ya estoy cagado ya. Hola, Teo. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Hola, profe, buenas. Estamos aquí compartiendo un tecito y un chocolatito. Sí, un chocolatito. Estábamos... Sí, ya viene mi té, mi chocolate ya me lo tomé. Muy chocolate, sí. ¿Hizo la tarea de inglés? ¿El póster de inglés? De inglés, sí, estoy en eso, estoy sacando Excelente. Muy bien. las figuras, estoy haciendo los detalles que nos pidió la profesora. Y hay que hacerlo con detalles, con lujo y detalles. Qué bien. Muy bien. Sí, así que en eso estoy. Excelente. Sí, profe. Ahí está llegando un poquito más de gente. Ya no tenemos clase de inglés, ¿no, profe? No, ya no hay clases de inglés. La próxima semana me imagino que no hay más clases, Yaraví, ¿cierto? Creo que no, ya, pero porque la profe de tenemos inglés que... no... Se supone que tenemos que revisar las guías. Claro. La profe de inglés nos ofreció una clase, así que está en deuda. ¿Le dejaron hacer una clase? Sí, ella nos ofreció la SUSET. No, pero no, para esta semana ya no hay más clases. Esta semana era solamente ciencia ayer y hoy estudios sociales. Hola, Brian. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Ya están llegando los compañeros. Mira. Bueno, me alegro. Sí, mi amor. Ya. Entonces. ¿De algo calentito? No me molestas, mi amor. Ya, bueno. ¿Un tecito? No. Un cafecito. Okay. No, un cafecito, Todo me un siento bien. cafecito, el momento de compartir el cafecito hoy día. Sí, parece. Un rosito puede ser también. Algo que caliente el cuerpo. Ya. Una michelada. No, hace mucho frío para michelada. Bueno, igual nomás. Igual nomás. Y que no. Pero cuando estemos en receso, ahora estamos en clase. Sí. Ya, hay tiempo para todo. Exacto. Bueno, queridos y querida, la clase, como ya lo habíamos dicho, es para resolver dudas, ¿ya? Así es.
igual llegaron varias dudas por correo, y no sé, Yaraví, cómo habrá ido contigo con el primero B. Me fue bastante mal, porque los chicos no han mandado guías y tampoco han mandado preguntas. Chuta, ya. Así que como que me tienen muy abandonada. Ya, esperemos que de aquí al domingo mejore la situación. Sí, Bueno, pero básicamente, ¿cierto? La clase de hoy día es resolver alguna duda puntual sobre algo alguna pregunta de la guía, o de la también guía. una pregunta, obviamente, de contenido, que alguien quizás quiere saber un poquito más. Esa O pregunta me tiene bloqueado a mí. La pregunta 1, yo sé que Teo está ahí muy atento a esa Sí, pregunta. no me la suba mucho. Ahí nomás estaciones. Ya, entonces partamos con esa pregunta. Primero, lo primero que teníamos que entender, ¿cierto? Y que ya habíamos visto en las clases, es que la sociedad colonial tenía esta forma de pirámide, ¿cierto? Y que el color de piel tenía mucha relación con el estatus social que tú ocupabas dentro de esta pirámide, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Aquí por fin el Brian también activa el micrófono nomás, no importa si escuchamos a alguien atrás, da lo mismo, si la idea aquí es que estemos conversando. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este nuevo grupo racial que nace de españoles e indígenas? Criollos. Los mestizos. Ah, mestizo. Mestizos, excelente, ¿cierto? Muy Que de bien. hecho es lo que somos hasta ahora, ¿cierto? Nuestra sangre mestiza está todavía en nuestras venas. Entonces, lo primero que hay que entender, ¿cierto? Para responder a la pregunta 1, es que cada uno de esos escalones se llaman estamentos. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando estamos hablando de que tiene estamentos, estamos diciendo que hay niveles sociales, ¿cierto? Con jerarquías, o sea, hay alguien que es más importante que el otro, de acuerdo a su estatus social, y el estatus social te lo da tu color. ¿Ya? Como para que va. Eso es muy importante que lo entiendan. Mientras, y yo creo Pucha, que, pobrecito los negros. ¿cómo? Pobrecito los negros. Están sacando la chucha ahí. En ese tiempo el racismo era así, pero heavy, ¿cierto? De hecho, si ahora nos consideramos racistas, el racismo de ese tiempo era otra cosa, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Oh, profe, dejé roba wifi. Ahí sí. Ay, sí, me fui. Sí, te habías quedado pegada. No roba wifi, profe. En los peores momentos, me funcionó bacán todo el día y se cae ahora. Típico. Pero bueno, retomo entonces. Lo importante acá es entender que tenemos una pirámide social, y esta pirámide social está conformada por estamentos, y los estamentos se conforman básicamente por tu color de piel. Y ya lo decíamos, mientras más blanca fuese tu piel, mejor estatus social tú tenías dentro de esta pirámide, ¿ya? Entonces, ¿quién es el más blanco de los blancos en esta pirámide? Es el español, ¿cierto? Es el conquistador. Y básicamente los roles, las funciones que cumplían era ser el virrey, ¿cierto? El gobernador, la persona que administraba quizás alguna capitanía, como ya lo habíamos hablado en el tema de las instituciones. Cargo público. Exacto. Eran así cargos súper importantes. Esos eran cargos exclusivos para españoles, ¿cierto? Eso. Y luego de ellos vienen los criollos. Y los criollos son aquellas personas de padres españoles, pero que nacen en América. Entonces, simplemente por no haber nacido en territorio europeo y por nacer en territorio americano, tienen un estatus más bajo, ¿ya? Quizás su tono de piel es igual que el de un español, pero aquí el tema del suelo, ¿cierto?, de dónde se nace, es muy relevante. Entonces, el criollo... Nacionalidad, por así decirlo. ¿Cómo? Nacionalidad, por así decirlo. Claro, porque básicamente por nacer en América es americano, entonces es menos. Sí. ¿Se entiende? Entonces, esa es una segunda casta, el criollo. Y a diferencia del español, ¿cierto? Sus cargos son mucho más limitados. O sea, un criollo no va a llegar a ser virrey, ¿cierto? Ahí el virrey es un cargo exclusivo para el español. Pero sí probablemente el criollo, como tiene familiares españoles, probablemente pueda ser un hacendado,
puede ser una persona muy millonaria, ¿cierto? Y tener mucho territorio y mucho, como recursos, por decirlo de alguna manera. Pero como les decíamos, ¿cierto? Como nació en América, tiene un estatus más bajo. Por lo tanto, corresponde a un segundo estamento. Y luego Vamos ya a dar un spoiler. Un spoiler. Dale. Lo que sí, estos criollos van a jugar un rol fundamental después en el proceso de independencia. Spoiler Ese para era la un próxima spoiler. unidad. Para la próxima unidad. Tienen Ellos los van a roles. ser fundamentales, así que hay que estar muy pendientes de ellos porque ahí viene No los algo subestimen, power. no creen que son así como No. importantes. No, Para en un nada. tiempo más van a ser conscientes de lo importante que son. Exacto. Ok. Sí, son muy relevantes. Son muy relevantes. Luego, en la parte del medio de esta pirámide, ¿cierto? Tenemos a la nueva casta, la nueva raza, ¿cierto? Que es el mestizo. Y el mestizo, como ya lo habíamos dicho, es la mezcla entre el español, ¿cierto? Y el indígena. O sea, nosotros estaríamos en esta mitad de la pirámide. Disculpe, Dígame. lo que pasa es que como lo relacioné un poco, porque ustedes mencionaron que los criollos juegan un rol muy importante en la independización de América, La ¿cierto? independencia, sí. En la independencia de América ya. Así es. Entonces digamos que Simón Bolívar es criollo. Ya la caché. Por ahí va el spoiler. Ajá. Pero muy Ya, buena ya. la relación que hiciste, Gaby. Muy, muy buena. Eso era. Bueno, entonces, como ya lo decía la Bel, ¿cierto? Los criollos son muy relevantes, pero más relevantes son aquellas personas que mueven todo este sistema, ¿cierto? Y que hace que funcione, que en este caso es el mestizo. Y el mestizo es el hijo del español con el indígena, y básicamente sus tareas son ser carpintero, ¿cierto? Ser campesino, es como la clase media, por decirlo de alguna manera, el equivalente. La clase obrera. Claro, la clase obrera. Y luego de ellos, casi llegando al tope de la pirámide social, tenemos al indígena, ¿cierto? Que ahí en la guía aparece como indio. ¿Por qué se les dirá indio, Brian? ¿Por qué saldrá como indios ahí en los indígenas? Porque ¿Qué se te ocurre? espere, ¿cuál era la pregunta? Porque en la pirámide social que está en la guía, los indígenas aparecen como indios. ¿Por qué les llamarán indios? Ni idea, profe. A Teo, ¿qué se le ocurre? Sí, porque cuando lo descubrieron por su vestimenta, quizás por su forma como se presentaban. Ya, puede ser. ¿Y dónde se suponía que estaba llegando Colón cuando llegó a América? A una isla. Él se ponía que estaba, ya. Porque ya le entendí la pregunta. Dale. Indios, porque según Cristóbal Colón iba a la India. Entonces, cuando iba lo a la vio... India, lo vio y pensaba que eran indios. Por eso le decían indios. Indios, Ya. Ahí está la... Sí. Entonces, por eso Permiso. ahora usamos mucho el tema Ajá. del indio cuando hablamos de un indígena, ¿cierto? Sí. Y de ahí viene, Sí. porque supuestamente este caballero perdido que finalmente terminó llegando a América, pensó que eran indios porque estaba en India. Después se dio cuenta que era otra cosa, nada que ver. Pero por eso se le llama... De hecho, recién el siglo pasado se empezó a utilizar el término indígena para referirse a los aborígenes nativos del continente americano. Claro. Eso es lo que le iba a tener una pregunta yo. Diga. Indios con indígenas no se relacionan nada. O sea, en cuanto a términos, se suele usar para referirse a la misma persona, por decirlo así. Sí. Sí, pero los indios son los nativos de la India. Claro. Los habitantes de América son indígenas. Los mapuches, los aymara, los rapanui, todos ellos Eso sería son la forma correcta sería decirle indígena. indígenas. Incas, aztecas, todos son indígenas por igual. Claro. Eso. Incluso cuando a veces entre nuestros latinos, a veces se forman así discusiones, se dicen indios uno al otro. Claro. Pero a fondo somos todos indígenas.
Claro, porque Ok. todos tenemos sangre indígena en la Todos base, tenemos. ¿cierto? Ya, ya. Eso es. Profe, una pregunta. Estamento es la pirámide, ¿cierto? La pirámide que Estamentos, estamos viendo. los estamentos en este caso serían como los grupos de la pirámide. Sí, los grupos ya. Eso quería saber. Sí, Gracias. los españoles son un estamento, los criollos son otro estamento, los mestizos y así. Como que existen varios estamentos. Sí, ¿cuál sería la característica para ser por la que hay distintos estamentos? ¿Por qué hay distintos estamentos? ¿Para qué los diferenciamos? Los diferenciamos para, o sea, para saber el estatus social, ¿o no? Exacto. ¿Y a mí qué me da mi estatus social en este tiempo? Los españoles, o sea, las personas más... Ah, en este tiempo. No, pues, empecemos aquí, Dinero. siglo XV. Siglo XVI, perdón. ¿Qué me da mi estatus social? Dinero, El estudio, ser trabajo. blanco, o sea, el ser blanco, o sea, ¿usted habla de ahora? Sí, no, lo estoy respondiendo súper bien. Ah, ya. El ser blanco, el tema del estatus social, el dinero, las comunidades religiosas, esas cosas. Claro, pero ahí lo importante, tal como estaba diciendo en un inicio, lo que me da el estatus es mi color de piel. O sea, Sí, tu mi color color de de piel piel. limita a qué estatus correspondes. Eso es lo importante, ¿ya? Ya. O sea, si naciste blanquito y eras mestizo, probablemente tengas mejores oportunidades que un mestizo que es más moreno, solo por tu color de Sí, piel. po. Entonces, eso es lo importante. Y por eso le doy tanta vuelta, para que entiendan bien que cuando estamos hablando de la pregunta número 1, ¿cierto? La que estoy destacando ahora. Ahí está aquí súper mal, ahí sí. Cuando estamos hablando de que es estamentada, es porque hay grupos, ¿cierto? Por eso es estamentada. Y es jerárquica porque hay personas que son más importantes que las otras. O sea, hay un grupo que es más importante y hay un grupo que es nada importante, ¿cierto? Que está en la base. ¿Y por qué son nada importantes? Porque son de color oscuro. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, lo importante de resolver en esa pregunta es que tengan claro, el estatus social lo asigna tu color de piel y cada estamento tiene como característica principal que tiene un color de piel en particular que le permite hacer determinadas tareas o roles. O sea, Ahí me quedó claro. ¿ahí se entiende, Teo? Sí, mucho, muy claro. Todavía. Yo sabía que estaba Sí, ansioso por esa pregunta, voy a preguntar al tiro. Sí, Entonces eso es lo importante que se entienda, ¿ya? Que esta pirámide, si bien uno podía moverse entre como escalones, ¿cierto? Entre estamentos, era algo muy difícil, no era algo que se diera con normalidad, era muy, muy extraño, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. Es estamentada, tiene grupos, ¿cierto? Es jerárquica porque el blanco no va a hacer tareas de un negro y el negro tampoco va a hacer jamás tareas de un blanco. Y la movilidad social es nula, básicamente. Yo casi no puedo moverme a en otro estamento. Eso casi no pasaba. Sí, piensen que ni siquiera estaban permitidos los matrimonios entre estos estamentos. Un criollo no se podía casar con un esclavo, por lo tanto, por ningún motivo iban a permitir que este esclavo ascendiera de estrato social por medio del matrimonio, por ejemplo. Por eso que los hijos que nacían fuera de estos matrimonios eran, o sea, ahí se empieza a acuñar el término de los bastardos, Claro. que eran estos hijos nacidos, los guachos, ¿no es cierto? Que eran estos hijos nacidos fuera de, que todo el mundo sabía, eran conocidos, las esposas de los españoles sabían que ellos tenían hijos con las mestizas, Claro. y que, sin embargo, nunca fueron reconocidos. Claro. Sí, eso es lo importante de entender, ¿ya? Como que quede bien clarito cómo se conforma la pirámide. Porque después vamos, con las clases siguientes y con el contenido que vamos a ir revisando, nos vamos a dar cuenta de que esta estructura se mantiene harto, pero tal como lo dijo la profe, ¿cierto? Aquí va a haber un estamento muy importante para el proceso de independencia, muy importante. Entonces, eso hay que tener en consideración, por eso es importante entender cada uno, ¿ya? Ahora, ¿hay otra pregunta en particular o algún contenido en particular que no se entienda o que necesiten que le demos una vuelta o algo? a ver. Revisen las guías por si las tienen a mano.
Eh, Alguien dice que no puede ingresar, profesora. Jorge, también me llegó, a ver. ¿Cómo se desarrolló el proceso de mestizaje con la llegada de los españoles a territorio americano? este, bueno, yo la otra que, bueno, las tengo casi todas resueltas. La 8, donde dice que En la aquí imagen. oficio. Sí, la imagen. Bueno, se nota que hay carpinteros, obreros, artesanos, bueno, que son carpinteros. Eso tiene que ver con eso, ¿cierto? Sí, exacto. Sí. Hay que nombrar los oficios que se ven Que se ven ahí, sí. en esa imagen. Y considerar también que hay algunos de ellos que eran propios de la época. Ya hay unos que eran súper importantes y que eran propios de la época y que con el pasar de los años y la modernidad, por supuesto, dejaron de existir. Por ejemplo, le voy a dar solamente un ejemplo, el caballero que aparece vendiendo las velas, que es uno que está con un palito, con unas cositas colgando, ¿no es cierto? A ver. Vamos a ver si la podemos agrandar un poquito, eso para ver. Ah, El ya, esas son velero, velas. Ajá. claro, el velero que se llama, que obviamente se hacían de manera artesanal, ¿no es cierto?, etcétera. Obviamente con el pasar de los años y la llegada de la luz eléctrica a todo Santiago en el siglo pasado, ¿no es cierto? Obviamente este oficio fue desapareciendo. Sin embargo, sí podemos ver algunos, como dice la pregunta C, de esa misma, hay algunos elementos de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay oficios que hasta el día de hoy se siguen manteniendo. Y eso son lo que ustedes tienen que identificar. Ay, ay, ay. Sí, esa sí la tengo casi clara. Súper. Sí. No sé, mi compañero que, ¿cómo llama mi compañero que no ha terminado la guía? El Abel, el Brian. Brian, ¿tú cómo vas con la guía? Brian. Sí, profe, muy bien. Ya. Súper. Y bueno, los otros ya los tengo. Me falta, bueno, esa también ya la tengo de escribirla, nomás investiga la distribución política. ¿Más abajo? Sí, esa está en la otra guía. En la guía 4. Sí. Ay, sí, yo supuse que esta parte quizás le iba a costar un poco por la forma de hacerla en realidad, porque como había que pintar o marcar, quizás podía ser un poco complicado. Por eso yo les mostraba más o menos cómo lo podían hacer desde el Word, así como al tiro. Porque ¿quién está aquí? El Brian, la Yanara, por ejemplo, que se nos sumó recién. Esta parte de la guía, ¿la tienen lista? Dígame con honestidad, yo no me voy a enojar, no me va a pasar nada. No, profe. Yo todavía no, pero la tengo que pasarla, pero igual me gustaría, profe, un aclaramiento, porque igual... Ya. Sí. Profe, yo sí la... Disculpe, permiso, yo sí la tengo lista. Aún no hago nada, ahorita me van a ayudar. Ya. Marqué con estrellitas los puntos, o sea, cada punto, o sea, marqué con estrellitas cada punto y para diferenciar entre una y otra le puse un color a unos puntos y colores a otros puntos. Claro. Arriba de todas formas le especifiqué cuál era el color respectivo de cada... Esa es la intención, esa es la idea. Pero aquí el tema es que puede costar dependiendo de cómo estén haciendo la guía, porque si la hacen en papel, va a ser un poco más fácil, ¿cierto? Porque uno simplemente pinta con algún color y luego dice, no sé, lo pinté con verde, el verde significa tal virreinato. Va a ser un poco más simple, ¿cierto? Pero si ustedes lo están haciendo en el compu, no sé si hay alguno que lo esté haciendo desde el computador, lo puede hacer con las figuras que están en el Word, ¿ya? Entonces, yo aquí en el Word, no sé si están viendo lo que yo hago aquí, ¿cierto? ¿Se alcanza a ver? Sí, se ve la pantalla. Sí, sí. Ya. Entonces, en el Word yo me voy a insertar. Y ahí aparecen ilustraciones. Yo aprieto ilustraciones y yo, por ejemplo, pueden irse a formas. Y ahí ustedes van a eligen alguna, yo voy a elegir una estrellita. Entonces ya, quiero marcar, quiero reconocer el virreinato del Perú, por ejemplo. Entonces yo sé que el virreinato del Perú, supongamos, esto es un ejemplo, era Brasil, por ejemplo, entonces yo le pongo estrellita a Brasil. Yo además me acuerdo que el virreinato del Perú también era
Argentina, por ejemplo, entonces voy a marcar Argentina, y luego yo quiero explicar que la estrellita significa virreinato del Perú, ¿por cierto? Para yo poder entender después la simbología de este mapa. Entonces yo pongo otra estrellita y le pongo ahí, la estrellita significa virreinato del Perú. Entonces yo así, cuando luego vea el mapa, voy a decir, las estrellas significan los países que son del virreinato del Perú. Entonces yo voy a ver el mapa y voy a ver dónde están las estrellitas y los voy a poder reconocer, ¿ya? Esto en el caso de que lo hagan en Word. Yo sé que es más complicado y es más latoso en realidad. Si lo hacen yo en lo voy a papel, hacer. va a ser más fácil en papel, ¿ya? Le pueden poner un monito, lo pueden pintar con algún color, ahí lo dejo a su criterio como les quede más simple a ustedes. Ya, profe. Yo le voy a tomar lo voy a hacer en el papel y le mando una foto del mapa nomás. Y Eso. en el copo le mando las especificaciones. Exacto, no hay ningún problema. Súper. Lo que sí les pido es que me manden la foto dentro del mismo mail. O sea, por ejemplo, que me mandan en el mail la guía lista y dentro de ese mismo mail me adjunta la imagen, la foto de esto. Es lo único que no tengo. ¿Ya? Ya, profe. Te entiendo esta parte, ¿cierto? Sé que quizás es más latoso, pero no debería ser tan difícil. Sí, así queda más clarito. Además de esto, ¿hay alguna duda o hay algo que todavía estén complicados de hacer o alguna pregunta, algún contenido difícil o algo? Yo recomiendo que lo hagan de PowerPoint, es más fácil, yo lo hice por PowerPoint. Ah, ¿Cómo se buena idea. Por PowerPoint lo que hago es copiar la imagen, la pego en PowerPoint y ahí es mucho más fácil porque ese es un editor de imágenes. Claro. ¿No será el Pine, Abel? PowerPoint. ¿Dice El Pine? Pine. El Pine es uno que tiene una como paleta con colores y una... Sí, el Pine, Se llama sí, tienes razón. Pine. Tienes Pine, razón, pero profe. sí, Agarrar el tienes PowerPoint. toda la razón que es mucho más fácil el Pine. Sí. Porque tú ahí vas pintando con el mouse. Es mucho más Claro. Ya, profe, cualquiera se equivoca. No me No, reto. pero por supuesto. Por supuesto. Está bien, ¿no? Es una buena estrategia, de verdad ni se me había ni ocurrido. Súper. Continúe, profe, disculpe por la interrupción. No, tranquilo, sí, eso es un aporte para los compañeros, así que no hay problema. Absolutamente. Esta parte de acá, quienes la han hecho o quienes ya la han revisado, ¿van entendiendo cómo se resuelve o hay alguna duda? Yo tengo con la 8, tengo dudas. ¿Con la 8 de esta misma guía? De la guía 2. Sí, de la guía, sí, con esa. Con la unión. No. Arriba, pues donde están las autoridades e instituciones coloniales en América. 2, 3, Ya, la guía 4, dos. 5, 6. No, es que yo, perdón. La antepenúltima. Más Consejo de... abajo. No, el gobernador o capitán general. La Ya, última la clasifiqué con la penúltima. Acuérdate. Voy a poner el power Ya. a ver si Sí. para que lo podamos resolver. Esa, la clasifiqué con esa. El power que tengo abierto ahora no lo alcanzan a ver. No, Sí. todavía estás con la guía. Yo por lo menos estoy viendo la guía todavía. Ya, vamos a compartir el otro entonces. Ahí sí, Profe. Sí. Ahí sí. ya. Acuérdense que habíamos la clase pasada, que lamentablemente la profe no alcanzó a estar. No pude. Sí. Hablamos, ¿cierto?, de que habían instituciones que estaban en América y habían otras que estaban en Europa. Las dos primeras, la casa de contratación, que era como una aduana, ¿cierto?, como una PDI que registra qué cosa entra y qué sale, y el Consejo de Indias, que era quienes ayudaban, ¿cierto?, a cómo gobernar al rey en América. Porque era harto difícil, ¿cierto?, para el rey que estaba en Europa, en otra parte del mundo, como gobernar y que se mantuviera ordenado todo esto que se estaba conquistando acá en América. Eso era lo primero, ¿cierto? Y además dijimos que en América habían otras instituciones que estaban obviamente administradas por españoles. Acuérdense que los españoles eran el estamento más importante y solo ellos podían tener acceso como a estos cargos políticos. Y dentro de estos dijimos, ¿cierto?, que las gobernaciones eran como territorios un poco más pequeñitos dentro de los virreinatos. Son como separaciones dentro de un virreinato, ¿ya? Es el equivalente
Hablando de Wi-Fi, po. Ahí volví Oh. de nuevo. Ahí estás. Uy, esta cuestión. Ay, sí. Por Dios. Qué rabia. Profe, el Wi-Fi del vecino no es bueno. No, y el mío me encima, yo así como, no, un wifi que me funcione bien, que para que no se me caiga la señal en las clases, Claro. y pasa. Pero bueno, continúo. Como ya les decía, el equivalente a una gobernación, así como para que podamos como entenderlo quizás en términos más contemporáneos, podría ser como lo que es una región dentro de un país, por ejemplo, Exactamente. ¿cierto? Porque las regiones son varias, las gobernaciones eran varias, pero si las ponemos todas juntitas, forman un país, o en Un ese país. tiempo, un virreinato. Un virreinato. ¿Se entiende como cuál es la lógica? El Teo que tenía la pregunta, ¿se entiende como cuál es la...? Sí, ¿Sí? sí, sí. Y teniendo eso claro, ¿podrías más o menos como saber con cuál de estas en la guía se puede como... ¿Se puede unir con una flechita o con una línea? ¿La del virrey o la del gobernador? A ver, yo tengo dudas con sí, con el Consejo de Indias. Y con la... No, la casa de contrataciones la tengo... La clara. tiene buena. Sí, la del Consejo de Indias. Entonces, el Consejo de Indias también veníamos diciendo que era una institución europea, ¿ya? A diferencia de la gobernación que estaban en América, En América. el Consejo de Indias estaba en Sevilla, estaba en España, ¿cierto? Y, lo que hacía el Consejo de Indias era asesorar al rey para explicarle o ayudarle más o menos cómo gobernarnos a nosotros que estábamos en América. Entonces, ¿qué es lo que hace el Consejo de Indias, por ejemplo? Es crear leyes y decirle, por ejemplo, ya, les llegan obviamente el rey sabe, con mucha tardanza, pero sabe qué está pasando en América. Entonces, le llega, por ejemplo, a sus oídos que ocurre mucho que los indígenas, por ejemplo, se roban los animales de otros de sus vecinos, por ejemplo. Entonces el Consejo de Indias les va a asesorar, les dice, bueno, a ver, esto tenemos que resolverlo de alguna manera, quizás podemos crear una ley en donde se sancione, supongamos con la entrega de, no sé, el equivalente a no sé cuántos kilos de no sé, plata, cobre, no sé, lo que sea, a las personas que sean sorprendidas robando. Entonces él lo que hace es como ayudarle un poco a mantener el orden dentro de América, pero lo hacen desde Europa. Eso es la característica como relevante del Consejo de Indias. ¿Se acuerdan que en la primera clase que tuvimos hablamos de que ellos allá en Europa igual hacían leyes acá para tratar, ¿no es cierto?, de que no se abusara demasiado, ¿no es cierto?, de los esclavos, por ejemplo, y ese tipo de cosas, y que estas se demoraban mucho en llegar porque venían por barco, etcétera. Bueno, esta era una de las labores, ¿no es cierto?, que tenía este consejo de generar instancias, ¿no es cierto?, de directrices para la vida, digamos, en América, que no siempre eran respetadas por las autoridades de acá de América, pues eso también tenemos que decir. O también algo que también es importante, pensemos que el virrey, ¿cierto? ¿Qué está golpeando tanto la bell que suena? Pensemos también, ¿cierto?, que el virrey es el representante del rey español, ¿cierto?, en América. Era un cargo súper importante. Entonces, como era un cargo tan importante, el rey por sí solo no tomaba esa determinación. Y a quien le pedía ayuda para decir, bueno, ¿quién será un virrey apropiado, ¿cierto?, para que me represente? Él le pide ayuda al Consejo de Indias. Exacto. El Consejo de Indias le ayuda, ¿cierto? Dice, no, tal persona quizás sea la apropiada, o quizás tal persona te podría ayudar con esta cosa, o quizás podríamos designar a tal persona como gobernador mejor, y no sé, para aprobarlo, si luego sirve como un virrey, así. Eso es lo que busca el Consejo de Indias, como ayudarlo, asesorarlo un poco. ¿Queda más clarito por ahí? Sí, ahí está un poco más claro, bro. Ya, súper. ¿Algo más de la guía que quede pendiente? No sé, mis compañeros. Esta parte de los conceptos. Yo soy el que he preguntado más. El Brian iba a hablar por ahí. No, yo le digo que nada, que al final igual creo que aparece toda la información aquí mismo. Esa es la idea. O sea, Esa es la idea.
quizás en la parte de este cuadrito haya que buscar un poco más de información, porque en cuanto al contenido que vimos en las clases, ¿cierto? No hablamos de quién era Alonso de Rivera ni José de Castro, no hablamos de ellos, ¿cierto? Por lo tanto, hay que buscar información sobre el cargo y el país de origen. Pero yo igual les comentaba, si alguno tiene algún problema o dificultad con el internet o algo por el estilo, me avisan y yo les ayudo con esa parte. No va a haber ningún problema se entiende que aquí los recursos de repente son tan complicados, pues uno se le cae el internet en el medio de la clase y... Por ejemplo. A mí se me hizo difícil buscar a José Castro. Me apareció un personaje que toca guitarra y yo, capo, tú no eres. No, pero pensé porque estaba hablando del siglo XVI, XVII, así que hay que buscarlo por ahí. Sí, por ahí hay que agarrarlo. Ya. Bueno, esa parte, y esta parte que ya les venía comentando, ¿cierto? El último ítem de la última guía, de la guía 2, que quizás la pregunta 1, 2, 3, 4 son un poco más directas, o sea que es algo más concreto. Por ejemplo, ¿quiénes son los ciudadanos? Los ciudadanos son tales personas, ¿cierto? Como que es un poco más dirigida la pregunta. Dirigida. Pero la pregunta 5, por ejemplo, que me dice 2 semejanzas y 2 diferencias entre el cabildo colonial y los cabildos de la actualidad, ahí primero lo que hay que hacer, ¿cierto?, es investigar y saber cómo funcionan los cabildos en la actualidad. Primero hay que partir por conocer eso, ¿cierto?, por investigar un poco de eso. Y luego usted, ahí de manera personal, ¿cierto?, me puede decir la semejanza o la diferencia que usted encuentra. Aquí yo no estoy esperando una respuesta correcta, así como son esas dos o no hay ninguna. No. Ahí quizás podemos encontrar, quizás todos van a encontrar distintas. Eso es lo importante, ¿ya? Como que ustedes igual puedan poner un poco como de su opinión personal, de sus percepciones dentro de esa pregunta y la respuesta. También, por ejemplo, darles un dato. Ahora, en octubre, para el estallido social, se hicieron muchos cabildos. Así que es una situación que ocurrió hace poco. Entonces, ahí es también tienen por lo menos de dónde agarrarse para saber más o menos por qué se hicieron estos cabildos para el estallido social y cuál era su finalidad. Y compararlo, como dice la profe, con lo que se hacían en el siglo XVI. ¿Y por qué es tan interesante? Porque ahora, que estamos en el 2020, ¿cierto? Se retoma esta idea. Claro, o sea, esta cosa que ocurrió en el siglo XVI, la tomamos ahora 2020, o 2019 el año pasado, ¿cierto? Para tratar de solucionar un tema. O sea, eso es lo interesante que ustedes hagan ahí, que quizás van a encontrar cosas distintas todos. Lo importante es que sepan explicarlo, que pongan su opinión ahí, sus percepciones. Eso es lo interesante, ¿ya? En la parte final. Y creo que es eso. ¿Hay alguna otra pregunta respecto a la guía? ¿Algo que quede con dudas, que quede como medio ahí difícil? Esta parte de los conceptos, por si acaso, yo sé que ya lo expliqué antes, pero igual, lo importante acá, más allá de que no sé, yo no entendí la palabra plural, entonces yo aquí pongo plural y me voy a Wikipedia y pongo plural, no, a mí no me interesa el Wikipedia. ¿Ya? A ninguna de los dos nos interesa en Wikipedia. No, nada. Nosotros queremos saber, ¿cierto? Es qué entiende usted por ese concepto. Entonces, ¿qué hace usted? No entendí plural, voy a Google, ¿cierto? Busco, veo hartas fuentes, ¿qué significa plural? Lo busco, y luego de que entiendo el concepto de lo que estaba en las páginas, yo pongo en mis palabras, ¿cierto? Lo que yo entendí. Eso es lo importante. Crear una definición propia en base a lo que usted investigó. Exactamente. Esa es la intención. Eso es lo que se evalúa aquí, más que otra cosa. Exactamente. No el copiar y pegar. Claro, eso no vale. No vale. Eso. ¿Hay alguna otra pregunta con la guía número 1, por ejemplo? ¿O la 2? ¿Está todo clarito? Acuérdense que hay plazo hasta el domingo, así que igual, si es que hay alguna pregunta de aquí al domingo... Cualquier cosa, consulten nomás. Sí. Oiga, profe, ¿el plazo de la prueba de historia solamente hasta el domingo o las demás? Todas. Todas. Ah, lo que pasa es que yo había leído y me decía que la de física había que entregarla el 15, creo. Salía ahí. Lo que pasa es que hay mucho, el 15 es como la fecha porque es un día viernes. Entonces es como claro, es día hábil, pero en realidad la idea es que trabajen toda esta semana, por lo tanto se dio plazo hasta el domingo.
Eso es perfecto. para, así que no se preocupe. Y aparte se entiende que algunos llegan del trabajo la semana a las ejemplo. 7, ¿cierto? Entonces como que hacer la guía es complicado. Entonces igual para que tengan el tiempo el fin de semana de Fin de poder hacerla semana. con tranquilidad y mandarla el domingo. Exactamente. Así que no se Ya, preocupe. profe. Eso, chiquillos. ¿Hay algo más que quieran compartir? ¿Que hay alguna pregunta? ¿O estamos bien? En lo de historia yo estoy bien ya. Ya. Qué Excelente. Súper. En la clase de ayer sí quedé tiritón. La ¿Clase de de qué? ciencia. Muchos números, mucho cálculo, no, Ah. no, me quedé loco. Pero de a poco, de a poco. Si de repente pasa Sí. que uno es más seco para otra cosa. Yo estaría igual, así que no... Uf, yo idem. Sí, Idem. Matemática, por ejemplo, nada, nula. igual. Ciencia y matemáticas. Sí, no, malo. Pero bueno. Ya, chiquillos, entonces los dejo. Cualquier cosa, insisto, nos mandan un mail si hay preguntas, no hay ningún problema en resolverlos, tienen plazo hasta el domingo. Igual, se los tiro aquí como profe jefe, porque sé que hay gente del curso. Si hay alguna pregunta que esté muy complicada en algún ramo, no solo en estudios sociales, háganla por el grupo. Si la idea es que igual aquí se pueden ayudar entre todos de repente. Quizás hay alguno que le es más fácil, no sé, ciencia, y quizás a alguno de ustedes le es más fácil estudios sociales, y se pueden ayudar, pues. Esa es la intención también. Como que... De repente alguno pilló un link de YouTube de uno de esos videos que explican y dice, oye, este video me sirvió porque me explicó, entendí súper bien lo que quería, lo que salía en la guía, compártanselo, sean solidarios y buenos compañeros. Claro. Eso es Así súper que importante. eso. Los dejamos entonces, queridos. Sí, un gusto de Ya, verlos, profe, hasta de luego. escucharlos a También todos. gracias por su tiempo, su paciencia. No, supuesto. gracias a ustedes por estar aquí, los felicito. Me gusta su entusiasmo. Sí, sí, Ya, obviamente. Nos Que estén hablamos muy bien. entonces. Compañeros, Estén bien. chao, chao. Ya, profe, gracias, Está chao. bueno, profe, chao, chao, chao. Chao, chao.